Bienvenidos todos a otro episodio de Relatos de mi caballo. Hoy estoy con la propietaria de Atrevida Creations, also una de mis mejores amigas. Marilyn, bienvenida a nuestro episodio de hoy. Muchas gracias, Roxana, por tenerme en tu espacio y un saludo especial para todos tus seguidores y Gracias, tu gracias. audiencia. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la posición de la mujer en el gremio equino, específicamente del caballo criollo colombiano. Yo quería hablar con Marilyn porque, bueno, Marilyn y yo nos conocimos por medio de los caballos hace, ¿cuánto ya? Hace como 4 años. Como 4 años. Es más, Ya. creo que este fin de semana estamos de Sí, aniversario porque sí. fue más o menos para la época de Halloween. Para Halloween. Bueno, que nos conocimos en persona, Sí, porque ya teníamos rato exacto, hablando. exacto. Creamos nuestra amistad, pero también me causa mucha curiosidad y saber tu opinión, Marilyn, porque sos una mujer que llega con tu hija al gremio del paso fino. Tengo entendido que tenías muy poquita experiencia con caballos en el pasado. ¿Cómo fue esa primera impresión de llegar a un mundo donde generalmente y por muchos años ha sido más que todo como manejado por los hombres? ¿Cómo fuiste recibida y cuál fue como tu primera impresión y experiencia y ese proceso de adaptación? Bueno, yo empecé en el gremio del Paso Fino creo que fue en el 2021, a finales de 2020, 2021, principios de 2021. Mi hija siempre fue amante de los caballos desde que aprendió a hablar, todo era caballo, caballo, igual que yo de niña también, siempre muy amante de los caballos, a pesar de no haberme criado alrededor de caballos. Iba a las fincas de familiares, pero no era como que todos los fines de semana. A pesar de amar los caballos, no tenía muy poco conocimiento y me di cuenta del poco conocimiento que tenía cuando compré el primer caballo. Estuvimos en las clases y al tiempo, en mayo, ya 4 meses después, compré mi primer caballo. Al comprar mi primer caballo me di cuenta, o sea, en medio de toda la emoción me di cuenta de que en realidad no sabía mucho, o sea, no sabía, vamos a decir que no sabía nada. Mi experiencia fue que al tener que depender de otras personas, por lo que no sabía ensillar, no entendía muchas cosas del animal, o sea, cómo cuidarlo, y si una cosa tenía súper clara era que quería estar la gran mayoría de mi tiempo con él. Entonces sí fue difícil al principio por ser siempre tan independiente, tener que depender de que me ensillaran o de que me sacaran el caballo. Entonces esa parte fue cuando decidí que parte de mi personalidad siempre hacer de defenderme sola y hacer las cosas yo muy independiente. Empecé a aprender yo misma muchas cosas. Sí fue un poquito challenging al principio, pero de ese punto adelante pensé que era importante tomar, o sea, obviamente ahí me enseñaban, yo preguntaba cómo hago esto, cómo hago lo otro, muchas cosas básicas, pero de ahí en adelante me decidía que tenía que aprender por muchas cosas, viendo videos. Yo aprendí a ensillar viendo a Pablo Saldarriaga en YouTube. ¿Sí? YouTube le resuelve Me muchas cosas a resolvió uno. cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Eso sí. Yo pienso también, por ejemplo, yo crecí en una familia. Yo diría más que todo ganadera, no tanto caballista, o sea, sí, los caballos estaban involucrados porque nosotros nos íbamos a las fincas y era toda una experiencia de arriar el ganado, vacunar y los caballos estaban ahí como herramientas para eso. Mis tíos sí tenían algunos caballos de exposición, pero yo diría que mi familia es más ganadera, pero yo fui muy caballista desde chiquita. O Igual sea, que yo. a mí me gustaba hacer lo de la ganadería, pero me gustaba porque yo estaba montada en el caballo. Bueno, mi experiencia es que mi familia es de Barranquilla. La familia, o sea, mi papá, mi abuela, mis abuelos son de Remolino, Magdalena, en la costa. Nosotros íbamos mucho a Remolino. Y a mí lo que más me encantaba de Remolino eran los animales que tenían en la finca. O sea, mi tío vivía en una casa que tenía una finquita afuera y también había otra finca que se llamaba Doña María, que allá era donde tenían ganado.
y se andaba a caballo. En Remolino andaban en un caballo, güey, y se saludaban así, de camino todo el mundo, y todo el mundo sabe quién era todo el mundo. Sí, So, para mí eso era la experiencia, pero no era todo el tiempo. sí, Pero lo exacto. disfrutaba al máximo. Pero mira que yo sí voy a decir algo de mi experiencia siendo una niña que después crecí en el gremio y ha sido lo que yo he notado. Ahora el gremio acá en Estados Unidos es muy distinto al de Colombia, por lo Completamente. que he podido ver. Pero por ejemplo, yo desde niña íbamos a las fincas y yo me moría de la ira porque yo podía montar a caballo, pero a mí no me dejaban ensillar, a mí no me dejaban bañar los caballos, todo era, mis primos, hombres, lo podían hacer, pero nosotras las mujeres muy poquitas veces nos dejaban hacerlo, o sea, montar, monte todo lo que quiera, pero de ahí a uno como hacer las cosas, no nos dejaban a nosotras las niñas. Ujú. A medida que yo fui creciendo en el gremio de Colombia, hasta donde antes de venirme a vivir a Estados Unidos, también, por ejemplo, yo tomé clases de chalanería y a mí nunca, en las escuelas, no me dejaban ensillar, a mí me ensillaban el caballo y ahora sí, venga montes y ahí sí empezaba como la educación. Y yo me moría de ganas, era por eso, por poder ensillar, bañar, ver qué freno le sirve a este caballo, por qué, qué alfombra utilizar, o sea, todas esas cosas siempre he sido muy involucrada. Y yo empecé a notar que en Colombia y tal vez ahora está cambiando mucho, pero antes las mujeres eran vistas como la mujer del patrón, y nunca como la propietaria, que ahora uno ver, por ejemplo, ahora que están en la Mundial en Colombia, es muy lindo ver todas las mujeres propietarias saliendo a exponer sus propios caballos y siendo más involucradas en lo que es este mundo del paso fino. O del caballo criollo colombiano, porque también están los diagonales. Right, sí. Bueno, pero para mí en Colombia en realidad no tuve esa experiencia. Yo estaba muy niña, yo llegué acá de 17, 18 años, en realidad no tuve experiencia de tener, ni se me ocurría el tener que aprender a ensillar porque yo estaba muy niña. Y en realidad era algo, una pasión que sabía que estaba ahí, pero no todo lo que significa en realidad estar involucrada con el caballo. Mi experiencia acá sí es diferente. A mí me encanta desde bañar, de ensillar, yo sé poner freno. Mi hija pone un Ah, bueno, freno pero es que, perfecto en silla y tiene 12 años en sí, silla y todo eso lo ha aprendido con el tiempo. Ella empezó en una escuela en JS y su coach Jorge le enseñó de todo, todo. de todo. Y por Limpia eso pienso, pesebrera, ella entra y limpia, o sea, pero eso me parece buenísimo porque por eso mismo digo que el gremio acá en Estados Unidos es muy distinto, porque acá cuando yo he tomado clases acá sí es, ok, vaya, saque el caballo de la pesebrera, así cálelo, ensíllelo, caliéntelo y empezamos la clase, o sea, es todo el proceso que me parece muy bonito a comparación a la experiencia que yo tuve de niña en Colombia. hay muchas niñas que no les gusta, o sea, Mm, y eso va creo que en el tipo de caballistas que sean, o sea, el tipo de persona. Hay personas que les gusta ir a entrenar, se montan, ya su sí. animal está listo, se suben, entrenan, se van con las mismas. Hay niñas que no, hay niñas que quieren estar involucradas y como niñas y mujeres que queremos estar involucradas. Pero yo creo que ya es un poco distinto porque ahí es elección. O sea, yo elijo no hacerlo de esta Ok, manera. sí, Entonces, pero es muy distinto cuando quieres hacerlo y no tienes como la opción. la opción para hacerlo. Yo, gracias a Dios, a medida ya que he ido creciendo, me he encontrado con personas, voy a decir hombres, porque en el gremio del caballo criollo colombiano hay mucho hombre involucrado a comparación, por ejemplo, de mis clientes que les hago la fisioterapia, todas mis clientas son mujeres. Las entrenadoras son mujeres, entonces es como un contraste Entre el gremio del paso entre el fino, gremio del paso fino, exactamente. el de salto. Sí, tengo la fortuna de haber encontrado muchas personas, muchos hombres que han sido muy colaboradores, muy dispuestos a escucharme. em, por, e- o sea, para poner un ejemplo, o sea, yo he trabajado con algunos montadores que han montado mis caballos. Con dos de ellos tengo muy buena relación, Carlos Andrés y Julián, muchas gracias. Porque mira que
Julián no entrena mis caballos hace años ya y Carlos Andrés igual, y más sin embargo con los dos sigo en contacto y los dos me colaboran, los dos me responden, me dan respuesta a algunas preguntas que yo pueda tener, pero también me he encontrado en otras situaciones donde no he sido recibida de la misma manera. Entonces también ha sido difícil como mujer siendo propietaria porque en mi casa la de los caballos soy yo. O sea, mi esposo me apoya, pero mi esposo no es caballista, la caballista soy yo. Entonces también a veces he encontrado que con ciertas personas que no están dispuestos como a escucharle a uno tiene que ser más firme. Correcto. En la manera en que uno habla. Más asertivo en qué es lo que quieres. Sí. En mi experiencia, vamos a decir que me pasó algo muy parecido. Yo no tengo esposo, tengo mi hija y yo fui la que compré el caballo, yo soy la que me responsabilizo por el animal y es la que estoy la única involucrada. Y quizás al principio es difícil que te escuchen porque como eres mujer quizás no sabes. O yo tengo más experiencia que esto, o te nombran la cantidad de años que tienen de experiencia. Y a pesar de que uno no tenga 20 años de experiencia, pero si uno se dedica a mirar los videos, a entender el porqué, la biomecánica del animal o qué beneficio tiene que coman 3 veces al día, que coman 2, todas las diferentes cosas que uno puede instruirse, que de pronto la persona que está involucrada hace 20, 30 años no se ha tomado el tiempo de leerlo, o no sabe, o no le importa, o no tiene esa parte. Entonces, por el hecho de que uno haya empezado hace poco o que sea mujer, no significa que uno no tenga un poco de conocimiento. Yo creo que todos los días alrededor del caballo se aprende algo. Bueno, y no solo eso, sino que es que así uno no tenga tanto conocimiento, al fin y al cabo, uno es el cliente, o sea, nosotras somos las que estamos pagando por un servicio. Entonces, si uno tiene alguna... O sea, el respeto, tú hablas del respeto que se le da. Yo lo entiendo, porque por ejemplo, usualmente es el esposo o el hombre el que viene a hablar de qué está pasando con la monta, o cómo se le corrige esto, o cómo se le corrige lo otro, o esto es lo que estoy buscando. Y para mí, mi experiencia al principio era difícil a veces comunicarse, por lo que nueva en el gremio y mujer, o sea, es un poco, te toca hacer como, te toca pisar un poquito más fuerte para ganarte el respeto de que sepan de que aunque no seas una enciclopedia, sí conoces, que estás conociendo, que quieres conocer, que estás interesada en saberlo todo. No que es simplemente que el montador se encargue de todo. El ser mujer y ser involucrada. Exacto. Es challenging. Sí, es difícil y es como esta mañana cuando estábamos hablando, que yo te puse el ejemplo, que yo tuve una persona que estaba entrenando mis caballos, ¿cierto? Y una de las cosas que yo le dije a él específicamente fue, no quiero que saques el caballo de la finca, no quiero que entrene en la calle. ¿Por qué? Porque por mi casa los carros pasan a toda y no quiero un accidente. Entonces yo le di, fui súper explícita, no quiero que me saques el caballo. Ok, no hay problema. A los días sacó el caballo. Entonces son de esas cosas que uno como que se dice en inglés, you have to pick your battles. Ok, listo, hablé con él, no, pero es que Roxana, es que el entrenamiento, ok, listo, está bien, pero entonces no, o sea, ¿no crees que de pronto debiste haber hablado conmigo y darme una explicación, tu punto de vista, antes de ir a hacer algo que yo no había dado permiso para hacer? Porque estoy 100% segura que si hubiera sido mi esposo o mi hermano o un hombre que le dice, no me saca el caballo, yo estoy segura que él no hubiera sacado el caballo. Yo también sé que eso es cuestión de proceso. Por ejemplo, eso también, o sea, tú eres la que estaba viviendo la experiencia, tú puedes saber cómo era esa persona con la que estabas lidiando y el por qué hacía las cosas a su manera, ¿cierto? Cultura, no sé, nunca he lidiado con una mujer, quién sabe. Pero yo pienso que eso le puede pasar también a un hombre, dependiendo de qué tipo de montador tiene. O qué persona está encargada de su caballo, porque hay unos que son cerrados y yo soy el que mando. Pero basado en las experiencias que he tenido de mis amistades mujeres, he visto que le ocurre más a las mujeres que a los hombres que conozco que son propietarios de caballos. Entonces ahí es la parte difícil porque entonces ya empieza como, es que Roxana es difícil, es que Roxana esto, pero, o sea, ¿por qué soy difícil? Te estoy pidiendo algo y me estás ignorando.
o sea, me estás ignorando. Y yo creo que la comunicación es súper importante porque, listo, yo entiendo, ok, el montador, listo, o sea, yo entiendo, tiene que entrenar el caballo. Eso es una cosa que yo, por ejemplo, con Carlos Andrés, yo tenía excelente comunicación con Carlos Andrés y a veces yo era como Carlos Andrés tal cosa, él era Roxana, mira, sí entiendo tu punto, pero este es mi punto de vista por esto y esto, y encontrábamos como, ok, listo, ya, o yo decía como, ok, listo, no lo había visto de esa manera, está bien, o encontrábamos un punto medio, pero también es muy difícil, uno, en este país uno tiene que trabajar mucho, todos los que tenemos caballos no somos ricos. No todos. Eso es algo que definitivamente es un buen punto. Sí. Porque la gran mayoría de las personas que no están en el mundo del caballo, y quizás algunas de las que están en el mundo del caballo, creen que todo el que tiene caballo es súper rico, súper millonario. Creo que muchos de los que estamos en los caballos, me incluyo, somos personas trabajadoras que escogimos el lujo de tener un caballo y soltamos otro tipo de lujos porque preferimos estar alrededor de los caballos. A veces uno va, ahora que ya uno está más involucrado y conoce gente de diferentes domas o disciplinas, de los caballos te das cuenta que son gente que quizás sí estén bien, están estables, porque para poder tener un caballo y tenerlo bien hay que estar estable. Eso sin duda, no de repente no millonario, rico, pero estable para poder mantener un animal bien, de todas maneras, ¿cierto? Es que esa es la clave, mantenerlos bien. Y uno los ve, las personas te dicen, qué personas tan sencillas. Sí, hay mucha gente sencilla con animales por eso, porque tienen amor al caballo, a lo que le produce al uno el animal, sea montarlo, sea lidiarlo, sea simplemente estar alrededor de bañarlo, sacarlo a potrero. O sea, no todo el mundo, sí es un lujo porque se sabe que tener un animal bien mantenido no es barato, pero lo que le trae a uno, la satisfacción que le trae a uno es completamente worth it, vale la pena. Entonces no todos somos millonarios, no todos somos ricos, sí hay de todo un poco, hay personas que sí obviamente tienen, por la cantidad de caballos se sabe que están mejor o dónde tienen el caballo, ¿cierto? Pero no todos en situaciones diferentes, todos hacemos un sacrificio grande simplemente porque amamos el animal, queremos estar alrededor de ellos. Y en mi caso, por ejemplo, mi hija, unos sacrifica lo que tiene porque ver, o sea, crecer, una niña creciendo alrededor de un caballo, definitivamente es una experiencia. Y uno mismo, estar alrededor de un caballo. Para mí es un sueño tener un caballo. Bueno, o sea, tener mis caballos es mi sueño hecho realidad. Yo de los niña. quería. Para ti más, porque para ti tienes el paquete completo. Yo sería feliz saliendo. Bueno, yo creo que eso también entra en el bullet point de diferentes tipos porque para mí es un sueño de levantarme con mi cafecito, a tomarme mi cafecito mirando mis caballos, claro. O sea, sí, es la verdad mi sueño hecho realidad, pero es mi sueño hecho realidad porque he trabajado muy duro para cumplirlo, porque siempre lo soñé de niña, no lo pude tener, yo tenía que, o sea, lo más cercano que yo tenía eran los caballos de mis tíos en la finca o los caballos que tenían en pesebrera para feria, pero nunca tuve como mi caballo. Entonces, ya ahora de mujer adulta, yo dije, ok, listo. No es tu caballo, tus caballos. Bueno, mis caballos. Yo, por ejemplo, digo mis caballos, pero en realidad he tenido dos y tengo una, y pues me encantan. Yo me la paso dándole zanahoria a todos los caballos de la finca, o sea que todos son mis caballos, pero no son míos. No, pero entonces por eso vuelvo al tema que estaba diciendo, que no todos los caballistas somos millonarios. Yo trabajo muy duro para poder tener mis caballos y tenerlos bien. Entonces también a veces es como uno se desinfla mucho cuando uno está pagando por un servicio, porque a mí no me regalan la plata. Entonces cuando uno está pagando por un servicio, uno espera que a uno le correspondan por lo que uno está pagando. 100%. Y no siempre se encuentran personas que lo escuchan a uno y están dispuestos a ponerse como en esa que posición le escuchen de a uno, que le cumplan a uno, porque eso es un tema grande, y yo creo que esto es un tema grande, no solamente mujeres, sino para todo el gremio caballista, y solamente puedo hablar del Paso Fino, que es el que conozco, es el que estoy conociendo, que es que te cumplan, porque tú a veces dices, pagas 5 días a la semana y a veces ni aparecen. Ha pasado.
Eso es una falta de respeto. Ha pasado. Y yo no sé, de repente, hay lugares que de repente tienen que venir, tienen que firmar, vine, ¿cierto? Y mi experiencia como mujer, tuve una experiencia full difícil con eso. Fue una experiencia bastante, y no una, dos o varias, de que uno dice, hey, o sea, respeten. Que te toca ponerte firme y hasta con uno pensando, van a decir que soy una intensa. No, es que si yo te pagué 5 días, tienes que venir 5 días. Exacto. ¿Sí me entiendes? Y o sea, si vamos a decir, vamos a quitar la palabra te pagué. Si el acuerdo es, obviamente pago, porque es un servicio que se paga, si el acuerdo es 5 días, tienes que venir 5 días. Entonces es muy Y difícil. es a lo que volvemos. Todo es comunicación. Y respeto. Todo es comunicación. Porque, bueno, el ejemplo perfecto, Carlos Andrés. Cuando yo tenía senador en Colombia, Carlos Andrés me llamó una vez y él me dijo, Roxana, mira, lo que pasa es que me resultó una semana de vacaciones con mi familia, pero pues eso va a intervenir con el entrenamiento de senador. Quería ver si no te importa si yo me tomo una semana. Yo le dije, no, Carlos Andrés, no hay ningún problema. Pero es que va en la manera en que uno maneje la situación. maneje la situación. Él me está dejando saber con anticipación. O sea, no es como que yo y Carlos Andrés, como el entrenamiento, y él, no, yo no fui esta semana. No, él me dejó saber con anticipación. Aparte de eso, él siempre fue súper cumplido conmigo, respondía a todas mis preguntas. Entonces, uno también como ser humano, uno entiende que tienen que tomarse vacaciones también, que necesitan claro, descanso. eso es normal. Pero obvio. es el hecho de la comunicación y el respeto. La comunicación y el respeto, muy importante. Y también creo que ahora en lo del caballo criollo colombiano, específicamente acá se ve más el paso fino, ahora los diagonales están creciendo mucho acá en Estados Unidos, pero todavía predomina más el paso fino. La mayoría de niños son niñas, entonces también es como uno darle el ejemplo a esas niñas de que, mira, tú puedes crecer y puedes trabajar y puedes tener tus cosas y tratar, manejarlo todo con respeto, tú respetar, pero que te respeten a ti también. Definitivo. Y más para vos teniendo una hija. No, pues imagínate, mi hija, ella sabe hacer su punto bastante Sí. claro. Pero sí, o sea, yo le enseño a ella que tener caballo no solamente es tenerlo. Por ejemplo, en mi caso, ella no tiene un allowance, pero del dinero que se le da de vez en cuando, o dinero que él gana, que ella se lo gana, porque Camila es de hacer pulseras, de vender lo que sea para ganar Ella dinero. resuelve. Y del dinero que ella se gana, ¿ok? Ella guarda y compra, mami, mira, para el pasto de atrevida. Y yo eso se lo admiro y vamos a decir que le ha salido de ella natural y también me lo admiro a mí porque uno tiene que aprender a reconocer las cosas que uno hace bien. Claro. El hecho que yo le he enseñado a ella, porque ella tiene sueños, habla de que quiere una finca así, los animales que quiere rescatar y yo le digo, ok, pero tienes que aprender que esos animales hay que mantenerlos. Entonces, si tienes $50 en tu cuenta, saque de 20, mamita, que con eso hay que comprar el pasto. Y yo hago que ella vaya, lo pague, lo saque. ¿Por qué? Porque no es solamente tener un animal, es mantenerlo. Es mantenerlo. Y en su posición de mujer que le gusta tener los caballos y todos esos sueños, ella tiene que tener algo establecido para poder cumplirlo y mantener todos esos animales. Y el hecho de ser muy independiente. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en el gremio del Paso Fino acá, yo llegué a Escudero Paso Fino con don Jaime y la doctora Miriam estaba ahí. Ella me ha dado, yo creo que yo lo he mencionado en mis episodios anteriores, que la doctora Miriam a mí me dio uno de los mejores consejos que alguien me pudo haber dado estando en el gremio caballista, en el gremio del Paso Fino. Me dijo, Roxana, si usted quiere disfrutar su caballo, aprenda a ensillar, tenga su propio trailer, apréndase a montar sola, que usted nunca esté dependiendo de nadie para poder disfrutar su caballo. Yo sí tengo mis challenges para montarme sola. Bueno, no, yo también, pero uno utiliza el bloquecito. Yo aquí tengo, y que Juli necesita un bloquecito, porque yo a Julián, yo llego en sillo, recientemente cambié el sistema de la silla mía, porque yo tenía la que tenía una hebilla, y de Jorge, don Mario, Julián, siempre, Marilyn, esta silla es terrible, en cualquier momento se te revienta, tienes que cambiarla.
Entonces Julián me hizo el favor, me cambió. Y yo hago todo, pero cuando llego al nudo, ese nudo me da una lata y yo empiezo por este lado, por el otro. Entonces pasan los pelados de aquí de la pesebrera, me miran, me dicen, ¿necesitas ayuda? Sí. Ya ellos saben que hay. Y del otro, pues yo soy una mujer alta, soy gruesa. Sí. Y hay que reconocerlo. Todavía no tengo más. Yo yo me subo en lo que sea. O sea, obvio que sea un caballo que no me va a matar. pero mija, ¿a usted le yo gustan sé, los caballos briositos? a mí me gusta el animal brioso, sí. Y tanto es que mi yegua es briosa y me encanta así. Y me gusta el animal que tú te montes y tú lo sientas. Eso que me toca empujar, no. Bueno, me gustan todos, pero montar esos no me gusta. Yeah. Y yo siempre cuando llega la hora del nudo, ya yo tengo pero me gusta, o sea, en esa parte sí, soy muy independiente en muchas cosas del caballo, pero para la ensillada pero me encanta el hecho de que uno sea independiente no quiere decir que uno lo sepa hacer todo. Exacto. Ese nudito, ¿qué pasa? Que yo pienso que me subo y si se me afloja, ya yo tuve una experiencia de esa, hace años. Salí en mi caballo, creo que es más era una de las primeras veces que se me ocurrió salir en una cabalgata y fue de noche. Y me ensillaron. En Poeta. En Poeta. Se ensillaron medio flojo, no fue culpa de nadie. Literal es Marilyn, va, ok. En ese momento, con las mejores intenciones, me ensillaron. Yo también de principiante no chequeé. La silla estaba más o menos floja, o sea que los animales inflan y cuando empiezan a andar, se van desinflando. Bueno, y estábamos por ahí por la área de Kendall, en un field, y salieron una de esas motos con las luces gigantes. Oh my God. Y el caballo se paniqueó y yo también. Y él empezó a ladearse y literal la silla se volteó así, como un elevador, y me dejó en el piso. Y a raíz de esa experiencia yo siempre digo, tengo que checar la silla. Aparte, el mismo Esteban me dice, Marilyn, no importa quién te ensille, siempre tienes que revisar tu silla. La silla y el freno. Siempre. Y para mí eso ha sido una de las cosas que he aprendido. Mira, yo pienso que en el caballo, cambiando así como que de un lado para otro, uno siempre tiene algo que aprender. Y de las diferentes personas es algo que yo he aprendido. Sí. Todo el mundo tiene algo que enseñarte. Todo el mundo. Así sea algo malo, así sea algo que sea equivocado y uno dice, eso nunca lo voy a hacer. Claro, o sea, siempre alrededor de esto es importante que los niños de uno aprendan eso. El consejo que le puedes dar a cualquier persona alrededor tuyo que en algún momento decide meterse en los caballos, que siempre hay que escuchar, siempre hay que seguir lo que te hace sentido, porque no todas las enseñanzas son, y no todo lo que le sirve a uno, le sirve al otro como persona o hasta el mismo animal. Eso iba a decir yo, porque hay muchas cosas que le funcionan a un caballo, pero no le funcionan a otro. O el ritmo de vida mío es diferente al ritmo de tuya, o al interés que yo tengo, o lo que me produce el animal a mí es completamente diferente a lo que le produce al otro. Sí. Y no le hace a uno menos caballista porque el otro tenga un estilo de tener esos animales, o a mí que soy más involucrada o intensa, o como me quieran decir, alrededor del animal. Entonces, todo eso tiene, pero siempre se aprende algo. Para mí, yo hablo por mí, por mi hija, súper agradecida por todo lo que mi hija ha aprendido en su escuela desde que toma sus clases, en todo lo que Jorge, porque cuando uno está agradecido, uno tiene que ser la persona que está agradecida. Yo estoy agradecidísima con Jorge Pineda de la Hacienda JS por todo lo que él le ha enseñado a mi hija, por el amor, por la dedicación como coach. Camila ha tenido mucho talento, su talento es natural, es caballista desde la punta del pelo hasta la punta de la uña del pie. Indiscutible. Ella, todo lo que tiene que ver con el caballo le interesa, y no solamente el caballo criollo colombiano. No. Ella le gusta todo. Quarter horses, frisones, todo, diagonales, o sea, es completa. Y le gusta todo lo que tiene que ver con el caballo, desde limpiar una pesebrera. Mira, cuando teníamos poco tiempo... Mira, qué pena interrumpirte, eso es muy cierto, porque las veces que Marilyn se ha ido a amanecer a mi casa con Camila desde la noche anterior, Roxy, ¿a qué horas vas a hacer las pesebreras? ¿A qué horas me despierto? Y yo me despierto y Camila ya está sentada ahí al lado de la puerta. En pijama y botas. Bueno, anécdota. Nosotros teníamos poco tiempo, todavía estábamos en la JS original. Y Jorge, el trabajador, sabes que los trabajadores a veces rotan, y no sé qué pasó, y se quedó. Y yo he visto a ese hombre limpiar pesebrera por pesebrera. Y Camila, ¿qué? Están limpiando, voy para allá. Esa niña se ha puesto a limpiar pesebrera, tragando da serrín que dio miedo, y era la felicidad del mundo.
cuando uno está agradecido, uno tiene que nombrar a las personas que está agradecida. Yo estoy Sí. agradecida con Jorge con todo lo que le enseñó. ¿Por qué? Porque le enseñaba a ella desde montar, desde equitación, manejo y cómo atender los caballos, limpiar un tack room, o sea, muchas cosas. Sí. Y aprender lo bueno, aprender lo malo. Uno adopta, por ejemplo, para mí, sí, uno monta y te enseñan a montar y una persona te dice, monta, suelta, llama. Pero entonces, cuando tú te encuentras con una persona que está dispuesta a compartir su conocimiento, porque es que hay muchos conocedores, pero no Pero no todos todos. están Sí. dispuestos a enseñar. Y hay muchos que conocen y están dispuestos a enseñar, pero no saben cómo. Entonces, el método de una persona para enseñarte puede ser una cosa y o sea, bueno para mí y para ti, el método de esa persona no es lo mismo. No significa que sean malos o sean buenos, simplemente transmiten su conocimiento de otra manera. Para mí, yo estoy súper agradecida porque como mujer que no tenía la experiencia de un background de caballos desde chiquitica, amante del caballo desde que abrí el ojo, creo. Él está, por ejemplo, a Don Mario Arroyave, para mí ese señor es el don. Es el padrino del paso fino para mí. ¿Por qué? Porque mucho conocimiento, un señor que, o sea, él por enseñarte, te lo enseña todo, con detalle. Entonces tú entiendes, por eso es que se hace esto. Y aparte de lo que él te puede enseñar, todas muchas cosas empiezan a hacer sentido. Para mí, él, muy No, y agradecida es con muy él, cierto pues he aprendido eso, mucho. sí, y es muy cierto eso que decís que todo el mundo tiene como una manera distinta de hacerlo y es súper bueno también como entrenar con personas distintas, Diferentes, correcto. porque mira que yo me he dado cuenta, te voy a poner un ejemplo, ok, listo, yo he mencionado a Carlos Andrés, yo entrené con Carlos Andrés cuando yo iba a Colombia y con Carlos Andrés es súper bueno porque Carlos Andrés es excelente enseñando, excelente, o sea, su comunicación, él camina con vos, él te explica todo, entonces para mí, que soy una persona que me gusta entender desde la primera del razón de por qué hasta lo Right. último, me gusta ese método, me gusta ese método. Ahora, por ejemplo, Julián también me ha servido mucho, pero Julián es muy distinto porque Julián es una persona de pocas palabras. Muy pasivo. Entonces, sí, con Julián es muy pasivo, pero también con Julián he tenido esa experiencia de que cuando él me daba clases de mi caballo, él tiene esa personalidad como tan suave y con una Y energía más detalles. Él es de exacto. enseñar con detalles. Exacto, entonces me ayudaba a que si yo a veces iba rígida, él era Re, Roxana, relájese. Ajá. relájese, tranquila, A mí me y hace que como que le relájese. transmite a uno como esa energía de como suelta. Eh, También tuve la experiencia totalmente distinta que la persona que me entrenaba a senador anteriormente, él es súper militar, él es súper, no, la mano aquí, la mano acá, y a mí me encantaba porque Claro, yo porque son sentía que diferentes me maneras. exigía, era como, ya, y pony, frena, y esto y lo otro, y Mira, me gustaba ese método, entonces los tres con métodos tan distintos, distintos, pero le pero aportaron exacto, algo. Para mí exacto, igual. Para mí yo aprendí de Jorge, aprendí de las niñas que, por ejemplo, Valentina Cano enseñaba donde sí, Jorge, yo, Marilyn tiene que montar a pelo. Yo, ¿qué? Está loca, no me supo. Pero Marilyn a pelo, me han montado a pelo, comiquísimo, no me caí, pero era challenging para mí. sí, De todas las personas, uno se acuerda de cosas que te dice cada persona. Cada sí, persona tiene algo que aportar al conocimiento y creo que es inteligente entender que de repente tú dices, no, esa persona me dijo algo equivocado, no, de pronto para ellos les funcionaba, pero para ti no. ujú, Y ser inteligente de tomar lo que te lo conviene que o y lo lo que que te no te, sirve ajá, y dejar lo que no. ya, Eh, para mí, yo por ejemplo, mira, cuando compré la yegua, por cierto, uno tiene que saber y pensar que los animales no son robots, no son no son máquinas, programables, tú no los sí, programas y así son. Uno comete, toma decisiones sin mucho conocimiento, ¿verdad? Y no significa que están malas, simplemente que van a tomar cierto tiempo. ujú, Saber a quién escuchas, a quién no. ¿Qué es lo que te conviene a ti como persona? Yo tengo amigas que están en el gremio, no están en el gremio, sino que están, por ejemplo, por las niñas en la escuela, ujú, que la hija quiere un caballo, que la hija quiere un caballo. Ok, la pregunta aquí es, ¿a ti te gustan los caballos? ¿Por qué? Porque uno compra un animal, pero una niña de 7 años no va a poder no, sacar su sí, animal solo. Ahora, con el tiempo, mi hija ya tiene 12, empezó de 6.
yo compré caballo, pero me tocaba sentarme con ella a pleno sol. Muy buen punto. Yo no, o sea, yo no he tenido esa experiencia. Las experiencias entonces, son sí. diferentes. Todo el mundo decía, wow. Claro, porque aquí en mayo, no, le compré un caballo a la niña, pero ella va a ir a sacarlo sola. No. Y yo conté con la suerte la suerte y el buen conocimiento de Jorge que sintió que Pregonero de Poeta era un caballo que le iba a servir a mi hija. ¿Por qué? Porque él sabía de que ella no iba a ser la niñita que llegara a esperar a que le sacaran el caballo, a que le ensillaran el caballo. No, ella iba a querer dormir, cenar, almorzar con el caballo en la pesebrera. O sea, a propósito, Pregonero de Poetas, por la eso nos razón conocemos. por la que nos conocimos, Yes. porque cuando yo competía con don Jaime Escudero en Escudero Paso Fino, Pregonero era el caballo que yo montaba, yo lo amaba. Se me partió el corazón cuando lo vendieron, pero después Marilyn fue la que lo compró y me encontraste por Instagram, creo que fue que viste unas fotos. Yo abrí un Instagram para Poeta. Él se llama Pregonero de Poeta, pero en la finca había otro pregonero que era Pregonero del Silencio, un trotón. Entonces era pregonero, entonces, y para mí era más fácil decirle poeta que pregonero. A mí me encantaba el nombre pregonero, pero ella poeta, entonces se quedó poeta. Tú, cuando yo abrí el Instagram de Poeta, tú fuiste una de las primeras personas que me siguió. Porque mi hermano me llamó a decirme, Roxana, vendieron a Pregonero, y yo, no, ¿por qué? Sí. ¿Cómo así? Y dice, sí, mira, pero se lo dieron a una niña. Entonces él fue el que me mandó el Instagram y yo lo vi y yo, sí, y yo te empecé a seguir. Tú me empezaste a seguir y yo empiezo a seguir diferentes personas. Nunca me había metido a tu página y cualquier día, no sé por qué, yo creo que puse el hashtag pregonero y me salió la foto y eras tú en él. Y creo que te escribí, hola, ¿qué tal? Sí. ¿Puedo utilizar esta foto? Que no sé qué. Sí. Y ahí empezamos, pim, pam, hablar. Creo que empezamos a hablar con más detalle. Tú me dijiste cualquier cosa que necesites, si quieres saber del caballo, escríbeme, talarara. Muy tú, por cierto. Yo pensaba que yo era especial y que por eso me lo dijo a mí, pero no. En realidad es que ella es así. Yo le quiero ayudar a todo el mundo. Ella es una de esas personas a las cuales siempre va a estar dispuesta a dar su conocimiento. Sí. Quizás a todo el mundo no va a querer ser tan estricto, como que tan reenfocado y como ella, pero siempre tiene un conocimiento para dar y las personas tienen la opción, o lo toman o lo dejan. Recientemente había un caso de unas personas que yo conozco que estaban pasando un proceso, sin mencionar a nadie, con su yegua. Y yo dije, mira, mi amiga estoy 99.9% segura que te va a ayudar. Toma, mira, le voy a mandar un mensaje y así fue. O sea, es de las personas que siempre están, número uno, ama los caballos. Por encima de todo el mundo, ama el caballo. Y también, pues, no era que Marilyn fuera especial, sino que ella quería compartir su experiencia conmigo. Marilyn sí es especial, se volvió especial. Obvio. Pero sí, si hay alguien que ve el podcast que tiene un problema con un caballo, necesita un consejo, ayuda, lo que sea, yo ayudo literalmente a todo el mundo. O sea, persona que a mí me escribe, así yo no te conozca, yo te voy a responder con la verdad. Y si no sé contestarte, te voy a referir a personas que te puedan ayudar. En ese caso yo le pregunté algo de los cascos, me recomendaste una cosa y ahí nos pusimos a hablar y pues nos hicimos amigas. So, anyway, en el tema que estaba hablando del caballo, saber escoger el consejo que vas a recibir, cuál te sirve y obvio el que tenga sentido. Y las redes hoy en día tienen mucha información que quizás si no encuentras o no tienes la suerte de tener una persona al lado, porque los hay que no les interesa hablar con la mujer, compartir su conocimiento, porque es que tú eres mujer y tú no sabes. Te ha pasado y te va a pasar todo el tiempo. Afortunadamente, pues cuestiones de carácter, yo me tomó tiempo, porque por ejemplo, mira, el hecho de ser una mujer con una hija, o en mi caso, soltera, no tengo una figura, male figure, al lado mío que vaya a hablar. Un hombre, figura masculina. Y no todos, pero me pasó, pero todo el mundo decía un cierto comején que había en el Paso Fino en cierto tiempo, les costaba pensar de que pudiera haber una persona en ese momento que pudiera tener todo lo que ella tenía por medio de su esposo. Y siempre vas a encontrar a esa persona que te quiere joder. ¡Pip! Sí. que te va a querer
¿Por qué? Porque hay algo en ti que ellas desean tener o que quisieran ser y no lo son. Entonces, pero ¿cómo mira hacer? que eso se ve mucho en todas las disciplinas porque también, o sea, uno dice, ay no, es que en el gremio del paso fino hay tanto drama, El hay drama hay en tanto todos chisme, lados. pero si ustedes vieran el drama que hay en lo de En salto, en lo de todos, en todos. dressage, en los barrel racers, es impresionante en Mira, toda parte. y ¿qué pasa? Uno siempre van, las personas van a hablar, entre las mujeres siempre van a haber habladuría. En este gremio yo creo que hay de todo, hay personas sencillas, hay personas que quieren aparentar lo que no son, o que lo que no tienen porque simplemente lo tienen que hacer. Y hay personas que no, hay personas que son como Yo son. tengo una expresión para esas personas. Todo el mundo se ríe cuando yo lo Muchipluma, digo, no, no, ¿qué? una caranga resucitada. Hay de todo, te vas a encontrar, está interesante, nunca he escuchado eso. Hay de todo. Y como mujer simplemente para mí ha sido demostrar a lo que yo vino. Yo me metí en esto de los caballos simplemente por el amor al caballo. Sí. Definitivamente el mundo de competencias, ese es otro bullet point, es un mundo espectacular porque la sensación, esa emoción, eso que se siente, es muy espectacular, sobre todo ver tanto niño con tanto Sí, talento y de es muy repente ver los niños bonito. con esos manejos que tú dices, ¿cómo esa pulguita pudo hacer eso? O Y sea, salen en unos eso es muy animales lindo, increíbles. eso es muy Sí. lindo. Es muy lindo también ver el carácter que le forma a uno. Por ejemplo, mira, para mí el caballo como mujer ha representado, cuando yo compré a Poeta, ya sabíamos que no tenía cero conocimiento, pero cada día yo quería estar más alrededor del caballo, quería aprender más. Y con el tiempo aprendí que Poeta sanó en mí algo que yo ni siquiera sabía que tenía que sanar. Muchas cosas que para mí eran como muletillas antes, a raíz de caer en cuenta de que al estar alrededor del animal, sin querer queriendo, él quitó ese vacío de otras cosas y me llenó de cierta manera. Más feliz, más contenta, un hobby. Yo antes no tenía nada que ver con deportes. Hoy en día me puedo sentar en una mesa a ver o en mi casa o una mesa de VIP con mi traguito a ver caballos. Sí. O sea, que a cada persona le aporta de manera diferente. Hay personas que le aportan pasar un ratico con su animal y después verlo en una pista arrasar. No, Y eso está bien. A cada quien le aporta algo diferente. Lo importante es siempre buscar su bienestar, el bienestar de uno, lo que le convenga a uno, y aprender siempre, porque es que todos los días se va a aprender algo nuevo. sí, eso es muy cierto. O sea, uno nunca termina de aprender. Por eso también me parece muy importante y muy bonito ver cómo la mujer sigue creciendo en el mundo del caballo, porque es que los caballos aportan tanto. Es, por ejemplo, yo soy muy, como se dice en inglés, firecracker. Yo prendo de una y estando con los caballos me ha enseñado mucho como a paciencia, no todo requiere una reacción. Exacto. Y eso me ha ayudado Bueno, y que al mismo demasiado. tiempo para tú poder montar bien, para tú poder manejar tu animal bien, tienes que aprender a regular tu Todo de energía energía, para que el caballo correcto. aprenda a Sí, regular su energía. sí. Son cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Vuelvo al tema de Don Mario. Yo me subía, con Poeta pues fue un caballo mayor, que en realidad fue el mejor caballo con Sí. el que hemos podido aprender, porque mi hija aprendió muchísimo con él. O sea, no había cosa que Camila no hiciera en ese caballo, aprendió a montar a pelo. Ella en día te monta hasta un pony, una oveja si la dejas, a pelo, porque ha montado ovejas. Me toca, bájate por favor, que ahí no te puedes subir. Pero Mira son cosas súper que con importantes. Poeta, cuando yo iba a los entrenamientos y cuando iba a competir con él, yo me acuerdo que en el warm-up arena o aún en la competencia, tal vez yo trataba como de retenerlo un poco y él era como, déjame, yo sé lo que estoy haciendo. Y yo a veces ni tenía que girar porque Ya él sabía dónde, ya él él sabía sabía. dónde. Uno, si era pasada doble por la tabla, uno pasaba y yo medio volteaba el cuerpo y ya de una, Ya él él se volteaba volteaba. y o sea, ese caballo era increíble. El que Es lo tenga, increíble, sí, es la persona increíble. que lo tenga ahora tiene un caballo uff, Tiene mucho por dar, un sí, caballo muy sí, sabido. De repente volvemos a los gustos, es un caballo de placer, un placer bueno, ya está mayor, pero es un caballo que lo daba todo todo. y donde entraba. Es más, Tiene mucho corazón. nosotros vendimos el caballo y el dueño del caballo que nos los compró, mira, el caballo tal lo va a competir, compítalo una última vez. Mi hija le dio una clase, el caballo tenía 3 semanas en potrero.
sin entrenamiento. Se le cambiaron las herraduras para la pista. Le dio primer puesto en el campeonato y en la clase en horsemanship. O sea, el caballo, cuando el caballo tiene disposición, ya está arrendado y es un caballo bueno de naturaleza, tienes caballo. Hay un dicho en inglés que dice que el mejor regalo que uno le puede hacer a un caballo es entrenarlo bien, porque así uno sabe que va a tener un buen hogar por siempre. Entrenarlo bien y empezarlo bien, porque tú puedes tener un buen caballo, pero si lo empiezas mal, lo siento, el animal no ha tenido buenas experiencias y no va a ser bueno. Te va a hacer cosas extrañas porque viene de un manejo fuerte, de un manejo o equivocado, inadecuado es la palabra exacta. Sí, correcto. Entonces, siempre hay algo que aprender, siempre y siempre tener el propósito de que se van a cometer muchos errores, que van a haber personas que no lo van a tratar a uno correctamente, pero ya es o como que si no aprendió la experiencia. Van a respetar, sí. O el que cree que porque eres mujer. Yo tengo un caso, mira. Uno de los casos que es una persona que admiro mucho, ha sido uno de los montadores, el cual yo admiraba mucho antes de que fuera mi montador, yo lo admiraba. Yo decía, si algún día salgo de aquí, va a ser ese. A él que le respeto a pesar de ser una persona bastante seria, seca, que te frente te dice, señora, esto, tan. Pero en situaciones de repente sabes que se hubiesen comportado distintos si estuvieran lidiando con un hombre, con un varón. Y aquí los únicos que van a salir adelante son los que tienen talento, compromiso, dedicación. Y servicio al cliente. Y servicio al cliente. Son los únicos. Hay otros que tienen talento, pero entonces tienen el ego hasta acá, su servicio al cliente acá, o sea, o cero. Si no tienen dedicación, respeto a su cliente, que es el servicio al cliente, no van a llegar a ningún lado. Sí. Hay personas que no son tan egocentristas, que no son así tan alardosos. Vamos a poner, por ejemplo, a Julián. Julián te cumple. Sí. Si son 3 días a la semana, 3 días te monta. Sí. Si son 5, son 5. Educado, o sea, él es cortado con tijeras diferentes a con lo que uno se encuentra a veces. Sí, él es muy honesto y muy trabajador. Y, por ejemplo, yo para mí, después de las experiencias que tuve en el proceso, era como que, ok, aquí hay talento, pero cero compromiso, cero customer service. O sea, esta persona tiene todo este talento y tú dices, ¿cómo tratan a la gente así? Sí. Después me toca otro que es muy chévere. Y más a personas que están pagando por un servicio, claro, porque es que no es una obra de caridad. Hasta el punto de que de repente se pierden y no te contestan una llamada. Y esas son cosas que estoy segura que se la hacen a una mujer. Sí. Por cierto, mujer rica, millonaria o no, simplemente no importa, no te van a enfrentar. Sí. O sea, es muy difícil, ese tema es delicado. Es delicado y por eso uno como mujer lastimosamente está obligada a ser más firme y más fuerte para que no vengan a abusar de uno tampoco. Yo pienso que esa es la parte donde uno tiene que empezar a aprender de las experiencias y a cómo cambiar. De repente, por ejemplo, en mi caso acá yo estoy en el Edén. Para mí yo llegué al Edén. Me montan mi caballo todos los días, mi yegua, si pregunto me responden, me tratan con respeto, sí. O sea, y no tengo, o sea, lo que se dice que se va a hacer, se hace, y eso es muy importante. Sí. Y simplemente también eso lo forma uno. Antes de llegar aquí yo con Julián, que por cierto estamos en la sede de Julián Zapata, de boarding, correcto, de training, en Southwest Ranches. El que necesite un lugar serio, que lo traten bien, con customer service, y que te entrenen tu animal bien, recomendado 100%. Eso era lo que quería agregar al final del podcast. Bueno, me adelanté. Si necesitan una recomendación, bueno, ya saben que en Hacienda JS con Jorge Pineda, si necesitan una escuela para montar, ya sea para ustedes o para sus hijos, él está en JS, él está en una hacienda que se llama Hacienda Believe, y en la escuela JS está dentro de esa misma propiedad, tienen boarding y tienen escuelas. El boarding es por Hacienda Believe y tienen la escuela por JS. Excelente. Boarding es servicio de perseverar. Excelente. Y también en el área de Southwest Ranches. O si quieren ser como yo, que vivo en el área del sur y me manejo 45 minutos para llegar acá porque estoy re feliz aquí. Sí. También tenemos un espacio grande, tenemos buena pista.
Y si están en Colombia, en Cali, en el Valle del Cauca, Carlos Andrés García está ahí. Yo lo recomiendo a ojo cerrado. Entonces, si ven, eso es lo que Mira, decíamos, que si necesitan algo, es solo que hay pregunten. una cosa muy bonita que te ofrece estar involucrado en esto de los caballos, o estar, si te interesa no solamente estar alrededor de caballos, sino en el mundo de lo que es competir. No hay nada más bonito que ver que todo el mundo se une en equipo. El triunfo de una persona es la alegría de todos. Sí. Todos queremos estar en esa foto con la felicidad, ganó, pasó Sí. bien, o el caballo, no solamente la persona compitiendo, o sea, un chalán arriba del animal. Por ejemplo, yo tengo unos amigos ahora que ganaron en Cali, y esa alegría ha sido, o sea, llegó hasta acá en la mundial. O sea, es un espectáculo. ¿Por qué? Porque yo sé que es una persona súper involucrada en el caballo y en la pista. Entonces es muy chévere cuando uno siente esa alegría. Cuando Roxana compitió a senador, ¡madre, qué alegría! Cuando yo por fin pude ver a mi hija en la pista con mi yegua. Mi yegua fue una yegua que es compleja, una yegua compleja que por su genio, su brillo, compleja, pero llegó en las manos que era. Pero se llegó al punto. Se llegó al punto, espero que a eso me refería antes cuando estaba hablando del saber en qué uno se mete. ¿Qué pasa? Yo pasé de un caballo mayor y sé que responsablemente puedo con un caballo, para darle lo mejor a ese animal, tenerlos bien cuidados. Entonces, para mí, soy persona, a pesar de que quiera tenerlos de cada modalidad, quiero uno. Uno los quiere de todas las modalidades, de todos los Yo colores. quiero un trotón, quiero una trochadora, quiero un fino. Pero uno tiene que ser responsable en ese sentido. Y yo soy igual, o sea, yo digo, ya no, o sea, donde yo tenga un caballo más, ya me toca es bajarle a la calidad de vida de lo que le puedo estás dar. dando. Y no, es un compromiso que, o sea, no estoy dispuesta claro, a cuando yo pasé por el proceso de que mi hija le encanta competir también, pues su conocimiento como amazona creció y ya quería otro tipo de animal, o sea, para poder competir, y sobre todo que hoy en día los animales están de una calidad. Sí. Entonces, para que ella pudiera dar guerra, tocaba cambiarle el animal. ¿Qué pasa? Que en ese punto uno dice, no, bueno, le compré una potranca súper joven, con unas habilidades locas, increíble. Pero yo en mi mente dije, no, esto es un entrenamiento, y mi amigo que me la vendió me dice, acuérdate que este animal todavía está verde, se necesita. Y yo, sí, claro, sí. Pasó cualquier cantidad de tiempo. Y entre ese tiempo, cualquier cantidad de experiencia, no es culpa de absolutamente nadie. Simplemente los animales son animales y se toman su tiempo, y hay que disfrutar el proceso. Entonces, saber cuando el tema que ahí creo que he saltado así como que, pero eso se trata de una cosa normal. Claro. Me preguntan, no, ¿qué estoy pensando? Le digo que la pregunta aquí es, ¿a ti te gusta? Porque a la que le toca chupar sol viendo a la hija montar o al hijo montar es a ti. ¿Qué tanto quieres estar involucrada para conocer? Yo creo que hay campo para aprender, para... O sea, yo siempre le recomiendo a todo el mundo que si quieren empezar, tomen clases. No se metan de una a tener caballo, porque eso es una responsabilidad muy grande. Grandísima. Uno no se imagina. O sea, tanto económica como emocional. Entonces, no es algo que yo recomiendo inmediatamente. Y uno no se imagina, en realidad, how deep the rabbit hole goes, como dicen por ahí. No se lo imagina. Uno no tiene idea. Y siempre es algo. Mira, el punto es que darle el tiempo al tiempo, conocer y saber de que a veces se toma esa decisión y no todo va a ir, y eso creo que es una lección en general en la vida. No todo sale como planeado, sino como how it's meant to be, como va a ser. En mi caso, salí de un animal perfecto, arrendado, que podía pasar 3 semanas sin una monta. También uno va aprendiendo para qué es la monta, qué tipo de monta necesitas. Estás entrenando, estás arrendando, ya es un animal. Vas para show, para el show, el animal ya creció, qué tipo simplemente es para mantenerlo flexible, que quiebre, o sea, tantas cosas, tantos temas, que entre más involucrado esté uno. Es que eso de los caballos es un tema infinito. Infinito, y entre más involucrado, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta estar involucrado hasta en el entrenamiento. Yo no le digo a mi montador qué hacer, que para eso lo tengo, y tengo que confiar en lo que esa persona me diga, en la comunicación que tenga. Por ejemplo, yo todos los días vengo a Julián y le digo, Juli, ¿por qué no amarramos la cabeza de la yegua? Y él me dice, no podemos porque esa yegua la estresa. Entonces, ok. Pero uno siempre viene con ideas, pero simplemente es chévere tener una persona a la que tú le puedas expresar esa idea, y vi esto. Mira, un comentario que hizo una de las ex personas
dijo, es que ella todo lo que ve o todo lo que escucha quiere hacerlo, como que hizo un comentario al respecto de como que yo estaba pendiente de todo y no de todo lo que él decía, pero es que eso se trata, es un equipo de la comunicación. En los grandes negocios siempre hay sociedades. En los grandes negocios, la gran mayoría son con sociedades. ¿Cuál es el success? ¿Cuál es el suceso? No, el como éxito. el éxito. ¿Cuál es el éxito de esa sociedad? El poder comunicarse. ¿Okay? Si tú estás con una persona que no se puede comunicar, estás directo para el desastre. ¿Por qué? Porque si tú estás involucrada, te gusta estar involucrada, necesitas una persona que pueda comunicar contigo, decirte el por qué no y el poder intercambiar ideas. Eso se llama para hacer un equipo, ¿cierto? Eso es muy importante. Como mujer, si estás sola, si eres tú la caballista, si eres tú la que estás involucrada en el animal, estar en un equipo que te puedas comunicar. No siempre, en un equipo que se pueda comunicar no significa que siempre van a correr con tus ideas, pero por lo menos que te escuchen y te expliquen el por qué no. Pero mira que eso es algo que yo le digo a mis clientes todo el tiempo. Ustedes son los que están pagando por el servicio. Ustedes tienen derecho a hacer preguntas. Si hay algo que a ustedes no les gusta, ustedes pueden ir y decir, no me gusta esto, porque se está haciendo, no quiero que se vuelva a hacer. Uno es el cliente, claro. uno Y tiene también es el como, derecho. también es como uno se exprese, como uno Claro, busque la correcto. manera de expresarse. Muy importante siempre mantener, o sea, que haya comunicación, respeto con un muchacho, ¿ok? Que el muchacho me lo recomendó a alguien simplemente porque yo en ese momento no quería dejar el animal parado por tanto tiempo porque me había ido como perro en misa, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, yo quedé súper prevenida, yo decía, no, más nunca vuelvo a ser como soy yo, abierta, conversadora, cuando tengo que decir las cosas, pues, busco la mejor manera de comunicarme. Yo decía, no, a este señor, mejor dicho, voy a ser militar. Y ese pobre hombre, el primer día que yo le hice prácticamente una entrevista, y tú vienes todos los días, y cuando montas avisas que montaste, estás dispuesto a firmarme un papel que diga que viniste. O sea, te puedo pagar después que hagas el servicio. O sea, había tantas cosas que uno decía, no, o sea, Pero ya por tus malas malas experiencias que experiencias. habías tenido. Ese señor me dijo, yo la veo a usted un poco prevenida. Él vino educado, o sea, no súper educado, pero nice, o sea, vino de la mejor manera y él dice que, o sea, en los 40 minutos que hablamos yo era así, porque, o sea, ya yo decía, no puedo ser nice porque me toca, porque me la quieren montar, porque me la quieren, no me ha ido bien después que solté, porque cuando Mario me fue súper bien, pero ya era tiempo pues de tratar de otras maneras, otros métodos, etcétera. Entonces, yo era como que así, y de repente paso de eso, termino desde Kendall hasta acá, yo decía, South Ranches, there is no way, no hay manera que yo maneje 45 minutos, porque yo soy la que, hey, tengo que llevarle el suplemento, o sea, me gusta estar involucrada a diario. Marilyn viene varias veces a la semana. Right. Antes venía más porque me quedaba más cerca, ahora me toca un poquito menos, pero la comunicación ha cambiado. Yo llamo, hey, ¿cómo viste? ¿Qué pasó? Me dice, mira, pasó esto. Sí. Y en cambio, por eso digo que ahora estoy en el Edén, porque no tengo que venir todos los días, estoy lejos y estás tranquila. Estoy tranquila y sobre todo que estoy viendo resultados. Entonces es importante instruirse, saber que no estar sola y en relación pues de trabajo, ¿no? De que sepas que estás en buenas manos. Eso es muy importante. No, y no solo eso, sino que yo también creo que, o sea, uno llega a un lugar y, por ejemplo, acá que estamos con Julián, listo, yo conocí a Julián y inicialmente era muy profesional, ya tú me estás dando un servicio, yo soy el cliente y hasta ahí, pero a medida que va pasando el tiempo, se va formando una amistad. Claro. Pero entonces también uno tiene que ser cuidadoso en que no vaya a afectar la amistad. De poder decir, de poder quiero separar, esto o no quiero esto. correcto, de poder separar el negocio de la amistad. Porque cuando se empieza, ya sea de un lado o del otro, a abusar de esa amistad, claro. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Y entonces, por ejemplo, para mí todo esto es un conjunto. El conjunto es lo que yo quiero del animal, donde quiero que esté. Soy exigente, no porque sea mi yegua, yo digo, no, es la mejor. No, yo sé que tiene sus virtudes como también tiene sus desventajas y tampoco puedo pretender que él haga magia. Correcto. Uno tiene que ser realista con lo que no tiene. Yo sé. Entonces yo a él le digo, mira, en respeto, o sea, que yo tenga que poder comunicarme con él y decirle, mira,
cuando la niña va a montar tiene que ser así, así, porque sabemos, o sea, que la persona acepte que tú tienes conocimiento, que estás involucrado y que no le moleste. Y también respetar el trabajo de él. O sea, eso es algo que hay que aprender con el tiempo. Por ejemplo, al principio decía, es que no respetan el trabajo. Y yo decía, ¿de qué hablas? Si yo lo que quiero es montar mi caballo. Pero entonces ya con el tiempo vas entendiendo, ok, por esto, por esto, por esto. Okay. Entonces, darle tiempo a todo y simplemente saber que a pesar de que we're cool, podemos decir, mira, esto a mí no me sirve así. Funciona. Y es la manera de cómo uno se expresa con ellos y con todo, con el que le da la comida, con mira, todo, no me porque gusta, es que uno no lo puede hacer solo. no puede hacer solo, uno tiene sus maneras, porque uno como mujer, claro, imagínate, una mujer tiene ese instinto maternal y tienes el amor por ese caballo, porque tienes uno, si tienes 50 es muy difícil mantener esos 50 del mismo detalle, pero teniendo uno se enfoca más, te gusta que lo seque, que quede seco. ¿Por qué? Por esto, por Y esto, lo más otro. también porque, o sea, yo creo que una de las grandes diferencias entre las mujeres y los hombres es que las mujeres somos mucho más emocionales y los hombres son más como es así, punto. Ya. Y ya, o sea, son menos complicados de cierta manera. Uno es más emocional, pero por eso mismo, porque uno es como más, busca más como proteger porque se involucra mucho más en las cosas. O sea, también hay hombres que se involucran muchísimo. O sea, mira mi hermano como es con sus caballos, que, o sea, mi hermano los Completo. mantiene excelente todo el tiempo. Entonces sí, hay hombres que también se involucran mucho, pero más sin embargo, volvemos a lo mismo mi hermano habla y dice, quiero esto, y sí, señor. En cambio, Roxana dice, quiero esto. Bueno, es que mira, Bueno, es que de pronto. también tenemos que reconocer, y eso lo reconozco, hablo por mi persona, que a veces uno tiende a humanizar el animal. O sea, yo no es que los humanice 100%, pero de repente uno tiene unos cuidados más extra como si fuera el hijo de uno, y eso es ser mujer, ¿sí me entiendes? Y de repente estás hablando, y eso creo que en el tema de caballos o en el tema de lo que sea, le dices a un hombre porque es que estamos lidiando con hombres. Ciertas cosas y ellos se quedan como que, oh my God, qué extremista. Es como cuando tienes una niña, un hijo, y tienes tu esposo que te cuida a tu bebé y le dices, es que eso no se hace así, se hace así. Y la persona lo ve y dice, no, pero si igual si lo hago de esta manera funciona igual. No, es el instinto de cuidar de mujer, que es un instinto que tenemos nosotras, y lo siento hombres que aunque crean que lo tienen, nunca van a tener el instinto que tiene una mujer. No. Eso nunca va a pasar, pero es simplemente ser mujer y ser hombre. Hasta en las parejas, cuando se trata de los niños, el hombre nunca va a estar 100% como la mujer pretende que le tengan el hijo, es lo mismo. Nosotros que somos particulares y de repente a ellos les parece una exageración. Puede ser, pero hágalo de todas maneras porque así lo quiero. No, pero mira que en mi caso se basa mucho, por ejemplo, o sea, yo digo que yo tengo, no sé si la fortuna o la desgracia de haber estudiado y hecho mi carrera de fisioterapia equina. Eso, o sea, ha sido una bendición porque me ha traído mucho conocimiento en saber atender mis caballos y saber cómo manejar situaciones complicadas por las que he pasado. A la misma vez es muy difícil porque hay cosas que ya uno sabe o que uno aprende a ver y ya uno, o sea, para mí es muy difícil ir a un show, a una feria, porque yo veo caballos y yo soy como que, oh my God, ese caballo está tieso, ese caballo está cojo, yo veo mucha cosa que una persona. Claro, porque es como el Claro, doctor que ve al paciente que viene y tiene los ojos amarillos y esta persona tiene sí, algo en el hígado, pero tú no sí, puedes decir a todo el mundo, ¿tienes algo en el hígado? ¿Tienes algo? ajá, correcto. Uno ve. Correcto, exactamente. Entonces, pero ¿a qué me refiero poniendo el ejemplo de mi hermano y el mío? Yo tengo mi carrera que me ha ayudado mucho en el conocimiento, ¿cierto? Entonces, yo soy súper exigente en la comida que yo le doy a mis caballos, por obvias razones que yo he mencionado antes, porque el caballo criollo colombiano tiende a ser metabólico, porque tienen también problemas de úlceras, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, por mi conocimiento, yo los alimento de cierta manera, ¿cierto? Pero entonces, yo sé que han ocurrido situaciones donde, por ejemplo, si mi hermano llega y dice, mira,
al caballo yo no quiero que le den este pasto, yo quiero es que le den este. Ah, ok, no hay problema. Pero entonces si llego yo y digo, no, es que yo no le quiero dar ese pasto, yo quiero que le den este. Ah, pero ya vino esta vieja acá a molestar, a complicar la vida. Pero entonces Porque ahí volvemos al es, punto machista de que obtienen la opinión o la ujú, idea o de repente que no sabemos o que estamos jodiendo. Que eso yo creo que eso, eso siempre va a ser así en sí, general. Importante uno saber mantener, o sea, lidiar sí, con saber cómo reaccionar a esas a esos situaciones temas. y saber elegir su equipo. Si usted es mujer y está encontrando que su equipo para todo, ya sea el montador, el palafrenero, el herrero, lo que sea, siempre le está poniendo peros, siempre está como que tensa la situación. Si usted siente que usted no puede hablar porque, ay, no, no sé cómo me van a responder, salga de ahí. Salga de ahí. Ese no El es el lugar tema es para ser usted. claro en lo que uno quiere, Ujú, ser siempre con respeto, comunicar, hablar lo que uno quiere. Mira, ¿qué pasó? Que cuando ya las experiencias buenas, malas van construyendo y no simplemente con todo, el pobre muchacho ese que o sea, yo nunca lo traté mal, pero sí fui firme. O sea, el man llegaba, me entrenaba la yegua, señora, ya terminé. Gracias. Y a mí nada más ese mensaje me hacía ser feliz. ¿Qué iba a ujú, saber yo? De pronto lo entrenó por 15 minutos o 20, pero por lo menos yo sabía que había ido. ya veo. Y sí me entiende. Y nunca le di como esa oportunidad de ser como amiguera que soy yo. Yo soy relajada, o sea, no Como pude. buena costeña, al fin y al Obvio, cabo. obvio. Pero no podía porque simplemente decía no. Y es más, les voy a ser súper sincera. Al principio, cuando yo llegué con Juli, al principio yo era, es más, cuando conocí a Juli, que empecé a hablarle más del tema, yo no pensaba venirme para acá, yo hablaba con Juli y le decía, Juli, por favor, recomiéndame un montador que esté en el área de allá. Y él me decía, no, es que no sé, o sea, él muy reservado. Mira, Julián, nunca lo escuchas hablar mal de nadie. Jamás. Es más, casi no lo escucho hablar. Él es respetuoso, él no es como el prototipo que se encuentra en de este gremio, y no es por Sí, darle propaganda, es que simplemente la verdad hay sí. que decirla. Así como dije, estoy agradecidísima con Jorge, con JS, con la escuela, con la Hacienda Believe, que mi yegua estuvo ahí espectacular, con Vivian súper bien, mi yegua estuvo muy bien ahí. También como hablo de Don Mario, todo lo que me enseñó, todo lo que le puso sudor a esa yegua por Ujú. ayudarnos a cumplir ese sueño que mi hija y yo teníamos con esa yegua. Tenemos muchísimas ilusiones, que las ilusiones llegaron, pero se Pero se demoraron demoraron. y no fue culpa de absolutamente nadie. Yo estoy segura, y aquí lo digo, que cada persona que tocó esa yegua Aportó algo. aportó a Ujú. donde ella ha llegado ahora. Y eso es importante, tener la madurez de saber y poder decir, mira, esta persona se portó así, pero mira, logró esto, esto, esto Yeah. y esto. Y así en adelante. Cuando yo llegué acá, yo era, al principio, yo decía, no necesito. Y con el tiempo, la vida dio 3 vueltas y terminé lejísimos de donde vivo, Ujú, con una persona que en realidad antes no me imaginaba de que iba a ser mi montador por la distancia. ujú. Y de repente ahora estoy lo más feliz y completa en cuestiones de mi yegua dio un cambio impresionante. O sea, ¿qué aprendí? Que aunque tú acelerando un animal, empujándolo a lo máximo, no es el No es camino. el camino, Estás no. estresando al animal. Y yo pienso que es muy importante que la persona que tú contrates entienda de dónde vienes, Y la más porque hay experiencia que tuviste. animales, mira, por ejemplo, mis dos caballos, Galileo y Senador. Eh, Senador es un caballo brioso, pero Senador, o sea, él a veces se estresa, pero el Sena es más relajado. En cambio, Galileo no. Galileo se estresa mucho más fácil. Entonces, el manejo que yo le doy a Es Galileo distinto al de es senador. distinto al que yo le doy a Senador. Y es muy Entonces, por importante. eso, tal vez aún uno teniendo dos caballos, uno, tal vez un montador funciona para el uno y no funciona para el Y otro. eso es ser práctico, eso es ser práctico. ¿Y eso cómo se consigue? En el punto de la mujer, que es lo que estamos hablando de la mujer, es tener el conocimiento, preguntar, leer. ¿Por qué? Porque Educarse y ser educarse, objetivo. importante educarse. Y eso no solamente como mujer, como hombre, porque es que estamos en un gremio muy difícil. Ujú. Las personas llegan, sueltan el caballo a este montador porque tiene nombre,
Pero es posible que ese montador va a coger un animal y lo va a llevar al éxito, como sabemos muchos que los hacen, pero no todos. Mi yegua estuvo en manos de unos montadores, por cierto, un montador que admiro muchísimo, pero no tuvo la capacidad, porque por su estilo o porque simplemente está muy ocupado y en ese momento su concentración estaba en animales que estaban más listos que las mías. Entonces tu animal termina en manos de los aprendices de eso, que encuentran un animal con mucho potencial, una yegua que se siente espectacular y la empujan y la empujan y la empujan. Entonces no todos los animales, pero sería ideal tener un lugar, que eso es otro tema completo, el celo de montadores en una finca. Por si tienes tu yegua, tu animal en una finca y dice, no, quiero me lo monte y me lo monte ese, se trata. Eso es cuestión de carácter y saber decir, miren, aquí nadie le está pisando los pies a nadie, eso es simplemente que yo quiero que este montador, por la personalidad de mi animal, monte con este. Y mi yegua estuvo en manos de montadores de mucho conocimiento. Pero ¿qué pasó? La energía de ella con la energía de Julián hicieron un binomio perfecto. Y es otro animal. ¿Por qué? Porque llegó a otras manos. Y así mismo, ella en las manos de otra persona, esa persona la llegó acá, el otro la llevó acá, el otro la centró un poquito más de acá, la organizó. Y el otro, el último, yo pienso que también fue como él, era una persona que no tenía como mucha pista, era más bien arrendador. Creo que él hizo un trabajo también con ella, como no se le estaba exigiendo para nada en ese momento, aportó algo para llegar. No, es que todos aportan, pero uno tiene que ser realista y uno tiene que ver si hay química entre el caballo y el montador. Es, por ejemplo, el último montador que yo tuve con Senador hizo un trabajo excelente, excelente. O sea, el Senador tuvo muy como muy buena foundation, como bases, porque lo tuvo Carlos Andrés en Colombia. Cuando Senador llegó acá a Estados Unidos, me lo recibió Julián. Julián no lo tuvo mucho tiempo porque estábamos en el proceso de construir las pesebreras en mi casa, pero Julián lo tuvo casi 4 meses. Y de ahí Senador estuvo en mi casa sin entrenamiento y se me estaba volviendo un problema. Entonces, un caballo entero. Un caballo joven y que venía de trabajarse todos los días a estar en potrero, o sea, él estaba en pesebrera, pero yo sí mucho lo torneaba y ya, y por más que uno sepa montar, yo no soy entrenadora de caballos. Entonces llega esta persona que él fue el último montador que tuve y arregló a Senador, o sea, lo puso a marchar y fue excelente. Más sin embargo, en mi opinión, él no tiene buena química con Galileo. Él no tiene buena química con Galileo porque Galileo es un caballo que se estresa mucho más fácil, que no aguanta que lo aprieten. O sea, que no es para empujarlo, exacto, no lo pueden empujar. Entonces tiene que ser una persona, por lo que yo he visto y he aprendido a conocer el caballo, tiene que ser una persona que tenga de pronto como más suavidad, que él no me parece a mí que él no era compatible con el caballo. Con Senador, excelente. Y con Cerquesena varias veces le trató como y él no, y lo tuvo marchando. Entonces, sí, por eso uno tiene que ver, hay caballos que simplemente no tienen química con ciertos montadores. Hay arrendadores, montadores que les gustan los caballos, pero tienen otra mentalidad. Hay que quebrarlo, hay que romperlo y y jalarlo y patearlo y darle duro. Hay otros animales que no, hay otros que son más suaves. Hoy no es el día del caballo, es la hora del té. Tú te puedes poner a pelear con un caballo y no le vas a ganar. No le vas a ganar. Él siempre te va a ganar. Hay que acordarse que es un animal noble que escoge no hacernos daño. Exacto. Él escoge no hacernos daño porque es un animal demasiado fuerte que sin querer queriendo nos puede hacer daño. Eso yo se lo repito a mi hija todo el tiempo, no importa cuánta confianza, y uno peca por eso. Yo creo que uno coge confianza es cuando ocurren los accidentes. Claro, y el punto es saber simplemente siempre mantener ese respeto, y aunque nosotros vengamos a darle beso a esas trompas, porque mujer que se respete, que tenga caballista, mujer que se respete, le da sus buenos besos en las trompas al caballo, for sure. Yo me la paso besando a mi yegua, lo más delicioso del mundo, pero cualquier día quien quita, mi yegua es noble, nos ama, y si llega un día y está de malas pulgas, me puede morder. Sí, correcto. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Ella o yo? Yo, porque ella es un animal, no es para que yo la esté besando, porque no me resisto. No me resisto. I just want to kiss the trompitas.
Bueno, yo creo que ya hemos llegado Hablado al, bastante. al final de nuestro episodio. Marilyn, muchas gracias por participar en el episodio de hoy, por darnos tu punto de vista y tu experiencia. De nuevo, Marilyn es la propietaria de Atrevida Creations. Aquí Ella les hace presento productos personalizados, camisetas, vasos, vasos,